Hola a todos. Vamos a resolver esta inecuación racional. Las inecuaciones racionales se resuelven de forma bastante parecida en muchos de sus pasos a cómo se resolverían las ecuaciones racionales, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos la siguiente inecuación y bueno, un primer paso que vamos a dar en este caso va a ser llevar todos los términos, todas las fracciones que tenemos a un lado de la desigualdad y dejar un 0 al otro lado, porque efectivamente si restamos esta expresión a ambos lados de la desigualdad, pues la inecuación nos queda con un 0 a la derecha de la desigualdad, ¿verdad? Aquí, a la derecha. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues para restar estas dos fracciones algebraicas, lo que vamos a hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. Un denominador es x menos 3, el otro es x más 3 y en este caso ambos son factores primos, polinomios primos, por lo tanto el mínimo común múltiplo de esos dos denominadores es el producto de ambos. Vamos a colocar en ambas fracciones este mismo denominador y si en esta primera fracción al denominador lo hemos multiplicado por x más 3, pues al numerador también. Y si en esta segunda fracción al denominador lo hemos multiplicado por x menos 3, al numerador también. Nuestro siguiente paso va a ser operar, ¿verdad? En este caso vamos a tener, por un lado, en la primera fracción, x más 3 partido por x más 3 por x menos 3, ¿verdad? Y en la segunda fracción vamos a tener un 2x menos 6 partido de x más 3 por x menos 3. Bueno, ¿por qué pongo este paso aquí? Bueno, pues simplemente para que nos demos cuenta que al tener un menos delante de esta segunda fracción, al colocar los dos numeradores en un mismo denominador, este menos va a afectar a toda esa expresión, ¿verdad? Entonces va a ser x más 3 menos 2x más 6. ¿Bien? Entonces ese es el paso que en este caso no había escrito, pero que es importante explicar. Vale, pues ya vamos agrupando aquí los términos, las x con las x, los números que no tienen x, lógicamente, pues juntos, ¿vale? Y nos queda menos x más 9. Y el denominador sigue siendo x más 3 por x menos 3. En una inecuación racional no se pueden quitar los denominadores aunque estemos teniendo un 0 al otro lado de la desigualdad. No se pueden quitar los denominadores. Es decir, tenemos que trabajar con la inecuación en su conjunto. Es decir, con toda la fracción algebraica. Bien, entonces para resolver estas inecuaciones podemos hacer varias cosas. Pero la primera de todas va a ser encontrar aquellos valores de la x que hacen 0 el numerador por un lado y el denominador por otro. Es decir, aquí he puesto unos numeritos, un 1, un 2 y un 3, refiriéndome a los distintos factores, a los diferentes binomios en este caso, que tenemos en numerador y en denominador. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer lo primero de todo? Lo primero de todo va a ser buscar para qué valores de la x el numerador se hace 0 y eso es lo que estamos poniendo aquí. ¿Para qué valores de la x este factor del denominador se hace 0? Y para qué valores de la x este factor del denominador se hace 0. Bien, y entonces resolvemos y tenemos x igual a 9, x igual a menos 3 y x igual a 3. Estas son las fronteras, digamos, estas son los valores en los cuales el numerador y el denominador se hacen 0. Bien, si queremos resolverlo utilizando la tabla, que realmente es un método bastante mecánico y bastante sencillo de trabajar, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dibujar una tabla, como veis aquí, ¿vale? En la que en las rectas verticales vamos a poner primero el menos infinito y luego los valores que hemos
encontrado al igualar a 0 el numerador y el denominador de nuestra fracción algebraica. Y una vez colocados aquí estos valores, ¿vale? Vamos a escribir los intervalos. Entre el menos infinito y el menos 3, ¿cuál es el intervalo que se forma? Menos infinito menos 3. Y los vamos a escribir abiertos, ¿vale? Porque realmente vamos a trabajar con esos intervalos abiertos. Entre el menos 3 y el 3, pues el menos 3, 3. Entre el 3 y el 9, el 3, 9. Y entre el 9 y el infinito, el 9 infinito. ¿Vale? Entonces quedan determinados aquellos intervalos en los que vamos a trabajar. Y aquí, en estas filas, vamos a poner los 3 factores que teníamos. Digamos que podemos decir que este es el 1, este es el 2, lo que he llamado 2 en la inecuación, y esto es lo que he llamado 3, ¿verdad? Vale, y ahora vamos a coger un punto cualquiera de este intervalo. Lo que le pase a un punto cualquiera de este intervalo en cada uno de los 1, 2 y 3, lo que le pase a un punto cualquiera le va a pasar a todo el intervalo. Vale, pues entre menos infinito y menos 3 vamos a coger, por ejemplo, x igual a menos 4. ¿Vale? Y ahora vamos a sustituir en este factor de aquí, vamos a sustituir la x por menos 4. Vale, menos por menos 4 más 9, esto es positivo, ¿verdad? El resultado es positivo. Vale, si x es igual a menos 4, venimos aquí y tenemos menos 4 más 3 es menos 1 y por lo tanto sabemos que el resultado es negativo. ¿Vale? Vamos a ir a esta expresión de aquí y vamos a poner que la x vale menos 4 menos 3 y es menos 7, por lo tanto sabemos que el resultado es negativo. ¿Bien? Vale, ahora vamos a ir al siguiente intervalo, al menos 3, 3. Podemos coger, por ejemplo, x igual a 0. Y en esta expresión de aquí, en la expresión 1, vamos a sustituir la x por 0. Menos 0 más 9, que es 9, y efectivamente tiene signo positivo. Solo nos importa el signo, no lo olvidemos. Ahora, si x es igual a 0 en esta expresión de aquí, en la 2, tenemos que 0 más 3 es 3, que es positivo, ¿verdad? Perfecto, pues nuestro signo es positivo. Vale, y en esta última expresión, en la expresión 3, pues 0 menos 3 es menos 3 y por lo tanto el signo de esta expresión es negativo. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de intervalos, ¿vale? En este intervalo de aquí, en el 3, 9, podemos decir que x puede ser 4. Nunca las fronteras, por eso estamos poniendo intervalos abiertos. X igual a 4. Si sustituimos en 1 la x por 4 sería menos 4 más 9, que es 5 y es positivo, ¿vale? En la expresión 2 sería 4 más 3, que es 7, por lo tanto es positivo. En la expresión 3, lo que he llamado el factor 3, sería 4 menos 3, que es 1 y por lo tanto es positivo, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo con el último intervalo que nos queda, que es el 9 infinito, ¿vale? Pues aquí podemos coger la x igual a 10. En la expresión 1, en el factor 1, sería menos 10 más 9, que es menos 1, y efectivamente el signo de ese resultado es negativo. Ojo que quiero un menos, ¿vale? En la expresión 2 sería 10 más 3, que es 13, y por lo tanto su signo es positivo. Y en la última expresión, en la expresión 3, sería 10 menos 3, que es 7, y efectivamente su signo es positivo. ¿Vale? Podríamos trabajar ahora esta expresión, que es de la que queremos saber el signo, podemos trabajarla de dos maneras distintas, ¿vale? Podemos tener en cuenta que esta primera fila corresponde al numerador y que estas dos siguientes filas corresponden a los factores del denominador. Podríamos determinar o analizar primero el signo del numerador y luego
el signo resultante de multiplicar los dos factores del denominador. Pero como las reglas de multiplicación y división de signos al final son iguales, es decir, si multiplico dos signos iguales me da positivo, y también si divido dos signos iguales me da positivo. Y ocurre lo mismo con un positivo y un negativo. Por lo tanto, podríamos hacer lo siguiente, podríamos ocuparnos solamente de aplicar la regla de multiplicación de signos. Bien, no es del todo correcto porque, repito, primero deberíamos analizar el numerador y luego el producto de los denominadores, pero como las reglas dan los mismos resultados y se aplican de forma parecida, pues podemos trabajar con la multiplicación de los signos, ¿vale? Pero bueno, en esta primera columna tenemos que el numerador es positivo y los dos factores del denominador son negativos, ¿vale? Por lo tanto, un momentito, vamos a coger otro color para que se vea mejor, ¿vale? Menos por menos, más que tenemos en el numerador entre más, nos da más, ¿verdad? Más por menos, menos que tendríamos en el denominador, en el numerador un más entre menos, menos. Y veis que efectivamente sería lo mismo que decir más, por menos, menos. Bien, en este caso nos llevaría a la misma conclusión. Por eso digo que se podrían hacer las multiplicaciones directamente, ¿no? Vale, en este caso más en el numerador, más en el denominador, más por más, ¿vale? Y en este caso tendríamos pues lo mismo, menos en el numerador, más por más en el denominador, menos entre más, menos, que sería lo mismo que decir menos por más, menos, por más, menos, y eso es lo que nos da de resultado. Bien, ¿y qué es lo que nos pedía el ejercicio? Pues el ejercicio lo que nos estaba pidiendo es que buscáramos aquellos valores de la x que hacen que esta expresión en su conjunto sea mayor que 0, es decir, positiva. Pues ¿dónde tenemos positivo? Aquí, mayor que 0, positivo, mayor que 0. Bien, pues estos dos intervalos de aquí van a ser la solución de nuestra inecuación. Y por lo tanto tenemos que la x pertenece a menos infinito menos 3 unido 3, 9. Bien, podemos representar también gráficamente esta situación. Tendríamos aquí menos infinito, para allá el más infinito, y de forma muy aproximada vamos a decir que este puede ser el menos 3, este el 3, y para que nos quepa, pues este el 9, aunque no he mantenido distancias. Esto de aquí sería una parte de la solución con este punto abierto, una semirrecta, y por otro lado el 3, 9, bien, que sería la solución. Bien, bueno, en este ejercicio concretamente voy a hacer una observación y para eso voy a utilizar este segundo planteamiento. Bien, si veis este ejercicio realmente hasta aquí, esta parte es igual y toda esta parte de aquí también es igual. Bien, solamente voy a hacer una observación y es que lo que hemos llamado el 1, ¿verdad? Esto de aquí también se puede expresar de otra manera. Porque hay mucha gente que prefiere expresar los factores que se analizan para la inecuación, la factorización del numerador y del denominador, siempre como x menos algo. Bien, ¿cómo podemos escribir menos x más 9 como un binomio en el que sea x menos un valor? Bien, pues x menos un valor, pero delante tendríamos un menos, ¿verdad? Delante habría un menos, porque efectivamente, si ahora nosotros aplicamos, lo que estamos haciendo es a menos x dividirlo entre menos y a más 9 dividirlo entre menos, ¿verdad? Y por eso nos queda, efectivamente, es correcto, ¿verdad? Repito, es simplemente una forma diferente de expresar el resultado de esta inecuación. Bueno, más bien, uno de los pasos de la inecuación. ¿Qué pasaría a la hora de resolver la tabla o de realizar la tabla si hubiéramos hecho este paso? Bueno, pues podríamos poner directamente el factor
menos paréntesis x menos 9. Y podríamos ponerlo junto, pero también podríamos poner primero el menos 1, luego el x menos 9. ¿Qué pasaría realmente en esta fila? Pues que como no puedo sustituir la x por ningún valor porque en el factor menos 1 no hay x, pues toda la fila tendría el signo de este numerito de aquí, el menos 1. Si revisamos todos los pasos de la tabla, vamos a llegar a la misma conclusión y por lo tanto a la misma solución. Bien, simplemente es que veamos que hay otra forma distinta de expresar esta misma inecuación, que sería así. Bien, pero el resultado es el mismo y el desarrollo, la forma de trabajarlo, pues es muy parecido en la mayoría de los pasos. Simplemente varía pues a la hora de escribir las filas de nuestra tabla. Bueno, espero que os haya ayudado este ejercicio a entender ese tipo de inecuaciones racionales. Y es importante que recordemos que no podemos nunca eliminar los denominadores. Y voy a hacer una observación, aunque en este caso no se da esa situación. Pero fijaros, voy a hacer una observación. Bien, si esta inecuación, en lugar de tener un mayor que 0, tuviera un mayor o igual que 0, ojo, solamente podríamos incluir en la solución aquel extremo de los intervalos que hiciera 0 el numerador, solo el numerador, porque recordad que un denominador nunca puede ser 0. Por lo tanto, en caso de que fuera mayor o igual que 0, solamente incluiríamos en la solución aquel valor que hacía 0 o que hace 0 el numerador. Solamente el valor que hace 0 el numerador. Nunca, aunque la inecuación sea mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, nunca vamos a incluir en la solución aquellos extremos que corresponden a los denominadores, aquellos extremos que se obtienen de hacer 0 el denominador. Nunca. Bien, me parecía importante hacer esta observación en esta inecuación, aunque, bueno, no nos confundamos porque realmente nuestra inecuación no incluía la igualdad. Bien, solamente mayor que 0 y por eso tenemos ambos intervalos abiertos, es decir, sin incluir ninguno de los extremos.